Ya estamos en el tema sobre la mesa. Muchas gracias por sintonizar esta pequeña cápsula de análisis, de información, de opinión entre el periodista Víctor Hugo Hernández y su servidor Raúl Frías Lucio. Así es que le saludamos con mucho gusto. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí en el tema sobre la mesa. Gracias. A ver, hay un informe que se dio a conocer ayer por parte de este Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Es un instituto, Víctor, que tiene su sede, si no me equivoco, en Suecia y que se ha dedicado precisamente a analizar el avance de las democracias en diferentes países de los diferentes continentes del mundo, ¿sí? Y la conclusión, tiene varias conclusiones, pero me parece que vale la pena el análisis contigo, porque hay cosas que vas a escuchar y que vamos a escuchar que dices, oye, eso está pasando en Guatemala, está pasando en El Salvador, está pasando en México y está pasando en muchos países también de Europa y también de África. Pero mira, vámonos por partes, si te parece, Víctor. Es un estudio muy interesante que se da a conocer precisamente esta semana. Una primera conclusión es que durante 6 años consecutivos se ha venido debilitando las democracias en muchos países del mundo. No quiero centrarme solamente en Latinoamérica, que ahorita vamos a llegar precisamente en esto. Entonces tenemos un debilitamiento en general de las democracias debido a varios aspectos. Uno, la llegada de personajes populistas, que no populares, populistas, sí, que de alguna forma dan o aparentan dar una satisfacción a la población. Ese es un punto fundamental, ¿sí? La llegada de estos personajes populistas, como en Estados Unidos, por ejemplo, que lo pudimos ver, y en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro querido México, ¿sí? Claro. Otro punto también que habla este estudio, y me parece que es muy coincidente con lo que estamos viendo, es el fortalecimiento y la actuación de las Fuerzas Armadas del país. El papel protagónico que están tomando en muchas naciones, ¿sí?, las fuerzas militares a través de dinero, a través de poder, y esto también de alguna forma representa una merma para los derechos universales de los ciudadanos. ¿Te parece algo conocido, Víctor? Por obviedad, Raúl, pero a ver, termina con los recuentos. A ver, hay otra. También la restricción a la libertad de expresión, los ataques que se dan de parte de estos personajes populistas, ¿sí?, contra los medios de comunicación y los organismos independientes. Esto, a ver, no estoy hablando de México, pero es una coincidencia los ataques, por ejemplo, a los organismos de contrapeso, a los organismos que organizan las elecciones, a los organismos que son de contrapeso de los sistemas anticorrupción del mundo. ¿Te parece? Del Poder Judicial. ¿Te parece algo conocido, estimado Víctor? Son alusiones, Raúl, y ahorita por alusión intervengo. Bueno, entonces, a ver, al leer este documento que es muy extenso y es muy interesante, sí, bueno, por ejemplo, Europa es el continente que, digamos, menos quebrantos de la democracia tiene. Sí, esto de alguna forma, sin embargo, sí están presentes algunos de estos hechos. Y hay elementos que también están influyendo en la visión del mundo. La guerra de Rusia-Ucrania es un tema que participa, y el otro que es el de Palestina-Israel. Eso también cambia las visiones de las sociedades respecto a las democracias, ¿no? Y cómo de repente cambia el que era victimario, se convierte en víctima, y la víctima se convierte en victimario, y eso a veces cuesta trabajo de alguna forma poder entenderle socialmente, y eso de alguna forma tiene repercusiones. También hay cambios importantes. Fíjate, este estudio también señala que en África, en el continente africano, que es un continente que tenemos la imagen
imagen de que es un continente muy atrasado, ahí se ha avanzado fuertemente en el combate a la corrupción, de acuerdo a este estudio, y también al fortalecimiento de los organismos electorales. Y esto, destaca este estudio, es algo positivo. Pero luego viene América Latina. Bueno, viene América, que de alguna forma ya sabes que dividen siempre la parte de Estados Unidos y Canadá, digamos, claro, como un ejemplo, por cierto, de cómo este país, los Estados Unidos, a pesar de que era un ejemplo de democracia, en los últimos años, sí, sobre todo cuando llega Trump, este presidente populista de los Estados Unidos, se debilitó mucho la democracia y la sociedad se dividió. Entonces, un país que era ejemplo en democracia, hoy se debilita, ¿sí? Y ya no es el ejemplo que muchos países querían ser o tener la democracia de los Estados Unidos, cuando hoy tiene estos elementos que también llaman la atención. Y luego me voy a Latinoamérica, que me parece que es el punto fundamental. Hay dos temas fundamentales que están afectando la democracia en muchos países de América Latina. Uno es precisamente la llegada de populistas. Un segundo tema, el crimen organizado, ¿sí? Y un tercer elemento, la militarización de muchas de las actividades civiles. Ahí tienes un panorama del mundo. Bien resumido, Raúl, y tienes razón. Merece un análisis exhaustivo, detallado y tenerlo muy en cuenta, y es un tema que debemos mantener vigente a más no poder, porque finalmente este tipo de análisis nos permiten entender de algún modo más el momento que vivimos, los tiempos que estamos viviendo. Y coincido totalmente con el análisis, y también yo haría dos observaciones. Uno, que para mí fueron una novedad en muchos sentidos: la visión que existe de las democracias dependiendo de donde tú vivas. O sea, no es lo mismo la democracia como la entendemos en la parte nuestra de este mundo, el occidente, por decirlo así, el mundo libre, el llamado mundo del capitalismo, que la que se vive en el oriente y en algunos países asiáticos y en Rusia y todos. Hay otra visión, y en los países también árabes y demás. Tienen otra concepción de lo que se entiende por democracia. Ese es un primer punto interesantísimo que vale la pena explorar en detalle, porque de ahí se apuntala mucho de lo que entendemos por democracia, ¿verdad? Tienes toda la razón. Y el otro punto donde pondría el acento: no es nuevo, y recuerda que hace algunos ya meses analizábamos algunas encuestas nuestras hechas en México, donde se develaba que en México, al igual que en otros países, cada vez más ciudadanos estaban dispuestos a ceder en valores democráticos a cambio de la seguridad. O sea, estaban dispuestos a decir: quítame derechos democráticos, quítame valores de democracia, pero dame seguridad. Y esto nos lleva al punto que tú señalabas, que era el de la inseguridad y el crimen organizado. Muchos mexicanos decimos: mira, si me quitas derechos y me das más seguridad, lo acepto. Creo que ese es otro punto a explorar importante, Raúl. Sí, y lo destaca el estudio. Fíjate que bien señalas la visión de tener gobiernos autoritarios, ¿sí? Las personas, de alguna forma, parte de la sociedad, están dispuestos, como bien lo dices, a ceder estos derechos universales, ¿sí?, a cambio de tener seguridad. Pero esto es consecuencia precisamente de un abandono que ha habido de parte de las autoridades al crimen y combatir el crimen organizado. Lo estamos viendo en México, y esto no está solamente pasando en nuestro país. Como este es un estudio que no se dedica, porque ya sabes, hay quien va a pensar, es que patrocinado por conservadores, la ya mala sabes. intención. Bueno, no. Este es un estudio internacional y habla de los países que tienen la democracia más debilitada de América Latina: Nicaragua, Venezuela, Haití, ¿sí?, como tres de los principales países que tienen la democracia muy debilitada. Pero hace notar que la expansión del crimen organizado, el haber cedido muchos gobiernos, el haber cedido precisamente espacios para que el crimen siga avanzando, se está debilitando fuertemente la democracia, aunque por eso muchas personas, y tú lo decías, están a favor de de ceder derechos ganados, derechos universales de libertad, ¿sí?, claro, a cambio de tener seguridad. Y esto está poniendo en riesgo la democracia de muchos países, y México está entre ellos. Y mira, Raúl, a veces lo que ocurre en casa
que es nuestro país, es el reflejo de lo que ocurre en el mundo en muchos sentidos. Y basta ver lo que está pasando en este país, como poco a poco también hay estudios que hablan de diferentes porcentajes de cómo se ha perdido control sobre algunas regiones del país. Que si es un estado fallido, coincidimos tú y yo en que no es un estado fallido, pero sí hay regiones fallidas. Hay zonas. Y cada vez hay más regiones fallidas. Y perdón que me remita a Guerrero, Raúl, pero lo que ocurrió en Guerrero y lo que ocurrió en Acapulco nos permite darnos idea de cómo está, si no todo el país, algunas regiones como esta, porque es ahí cuando se pone en blanco y negro la estabilidad, la gobernabilidad, la capacidad y la influencia del crimen organizado. Guerrero es nada más una llamada de atención, pero se repite en Oaxaca, se repite en Zacatecas, se repite en Guanajuato, se repite ahora en Chiapas, fíjate, recientemente, y así sucesivamente. Y vamos, perdón que lo diga, y lo digo con tristeza y con mucha tristeza, sobre todo porque es quitarte alas para viajar y conocer más tu país, y cada vez son más los estados donde te dicen ni vengas, porque aquí la cosa ya se puso durísima. Claro, y mira, no solamente es donde los gobiernos han fracasado para combatir el crimen, sino también cómo se ha revertido, y lo tenemos muy claro en México. No hay un combate frontal al crimen organizado. La delincuencia sigue creciendo. Y esto ha pasado en Nicaragua, en Venezuela, en Salvador, en Guatemala, en Haití y en muchos lugares. Y entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Sí, bueno, toman la acción de crear fuerzas armadas más numerosas, mejor armadas, pero que también se convierten al mismo tiempo en un riesgo para la población, por lo que tú ya explicabas ampliamente. Entonces, este estudio me parece que muestra de cuerpo entero, ¿sí?, esta debilidad de las democracias. Ahora, también me gusta que este análisis, este estudio, Víctor, también propone ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué tendría que suceder para que se revierta esto y no sigamos con esta ruta de seguir debilitando la democracia? Son 4 puntos clave para frenar esto. Ahí te va. Sí, fortalecer las agencias de contrapeso de los gobiernos. ¿A qué me refiero? Sistemas anticorrupción, organismos como independientes como el ITEI, organismos como el INE, ¿sí? Esos son los organismos que habría que fortalecer desde la parte ciudadana, porque estos organismos, a fin de cuentas, se van a convertir en estos órganos de contrapeso. Punto número 1. Segundo, es precisamente fortalecer los organismos ciudadanos, algo que aquí se ha despreciado porque esa es parte de la estrategia, debilitar los organismos ciudadanos y darles de alguna forma aire. Fortalecer los organismos de derechos humanos. O sea, yo creo que aquí cuando hablamos de fortalecer no hablamos solamente de darle recursos y dinero, sino tener gente capacitada al frente de estos organismos que de alguna forma estén atentos a esas violaciones posibles de derechos humanos. Y capacitada, Raúl, e independientes. Totalmente, ¿sí? El que se convierta en un organismo como el que tenemos en México de derechos humanos, que se vuelva pues un organismo donde su presidenta está a la orden del gobierno, flaco pues favor a la democracia. Flaco favor a la democracia. Y un cuarto punto, y ese tiene que ver con nosotros, ¿sí? Prensa, sí, que investigue y que hable de los hechos que ocurren en el país. Estos 4 puntos son los que este mismo estudio recomienda al mundo entero, ¿sí?, para poder fortalecer democracias. Cuando se merman los medios de comunicación, cuando se merman los organismos independientes, cuando se militarizan las actividades civiles, ¿sí? Estas son focos de alerta para esto. Pero ¿sabes qué hay en contra? Que estos gobiernos o estos personajes populistas, ¿sí?, han logrado niveles de votación extraordinarios. ¿Te suena conocido? Sí, estos personajes que llegan con esa... la varita mágica. Con la varita mágica, crean al mismo tiempo que tengan votaciones altas y llegan al poder mediante el esquema democrático.
que tiene Claro. cada país. Sí, o sea, no fueron impuestos, no dieron un golpe de Estado, no llegaron, no, llegaron por el voto popular importante. Es que eso viene también a confirmar lo que ya habíamos platicado en otras ocasiones, Raúl. Las sociedades también se equivocan, los ciudadanos también nos equivocamos, y la democracia es un proceso en el que a veces avanzas un pasito adelante y luego son dos hacia atrás, y ahí la vas llevando. Es doloroso, pero tiene mucho que ver con la educación del ciudadano y con su participación política. Y en cuanto al periodismo, Raúl, que es nuestro tema también, te diría, no solo la presión de los grupos de poder hacia los periodistas, sino también la reestructuración interna del mismo periodismo que se ejerce, claro, que muchas veces está cooptado por los mismos sectores empresariales. Por los mismos intereses que hay también. Pues esto es parte interesante, hay que poner a disposición de la audiencia, desde luego, este estudio, Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, está en todos los idiomas. Hoy Google nos permite tenerlo en cualquier idioma, así es que es muy de fácil acceso para poder analizar y entender un poco lo que está pasando, no solamente en México, sino lo que está pasando en muchas partes del mundo. Víctor, obligado a leerlo, gracias. Raúl. Obligado a leerlo y estudiarlo y divulgarlo. Gracias. Vamos, gracias Víctor por este tema sobre la mesa, y ponemos a disposición desde luego el podcast, como siempre, en las diferentes plataformas que usted ya conoce para que usted pueda escuchar y escuchar este análisis que hacemos, y desde luego esperando también su punto de vista al respecto.